Muy bien, bienvenidos a esta última clase que tendremos acerca de los evangelios sinópticos. Sé que hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay mucho que responder, pero sobre todo acercarnos al texto bíblico. Y en esta última clase compararemos dos pasajes que comparten la triple tradición de los evangelios y vamos a dar inicio a esta última clase. Comparación de textos clave número 2. Introducción. Y esta introducción va a ser un poco larga, te advierto. Va a ser un poco eh, difícil, pero quiero intentar llegar al punto para que cuando comparemos el texto podamos darle sentido. Como introducción, vemos que en los evangelios tenemos cuatro descripciones diferentes de Juan el Bautista. La figura que vamos a analizar en esta primera parte es la figura de Juan Bautista. Al comenzar a compararlas, descubrimos muchas novedades que desde el punto de vista histórico nos aportan elementos importantes para conocer mejor al Bautista. Y como ustedes recordarán, en una de las primeras clases mencionaba algunas de las fuentes extra bíblicas para poder estudiar los evangelios y notábamos que uno de los autores que fueron contemporáneos a la época de Jesús fue Flavio Josefo. Y Flavio Josefo eh, va a rescatar la figura de Juan Bautista. El historiador judío Flavio Josefo, en una colección conocida o llamada como Antigüedades Judías, también va a mencionar a Juan Bautista. Y cuando observamos lo que él habla acerca del Bautista, nos vamos a dar cuenta que la mención de Flavio Josefo a Juan Bautista es mucho más larga, mucho más extensa que la que le dedica a Jesús. Y esto demuestra la importancia que tuvo Juan en aquel momento. Y esta es la cita de Flavio Josefo acerca del Bautista. Es una cita bastante larga. Se acordarán de la cita que da de Jesús, donde hay muchas interpolaciones, donde hay muchos añadidos de parte de los cristianos que conservaron los escritos de Flavio Josefo, donde ellos colocaban eh, aspectos de la fe de los cristianos del primer siglo, primer y segundo siglo, y en esta cita no, en esta cita sí está prácticamente entera, y hay algunas interpolaciones que yo hice, son propias, eh, en el documento en donde lo encontré. El documento tenía otras interpolaciones que yo eliminé y solamente dejé conservar las que consideraba importantes. Pero algunos judíos, dice Flavio Josefo, creían que el ejército de Herodes fue destruido por Dios, realmente en justo castigo de Dios, a Herodes, para vengar lo que él había hecho a Juan llamado el Bautista. Recordarán que la clase pasada, cuando hablábamos acerca de la muerte de los niños en Belén, decía que Flavio Josefo tenían muy mala estima a Herodes y que era extraño de que no lo mencionara, ¿verdad? Esa fue una de las razones que yo comentaba para afirmar que esa mención de Mateo era propia, suya, no era, provenía de otra fuente, sino que era exclusiva de Mateo y él la decidió añadir en su evangelio. Pero que un historiador como Flavio Josefo, que realmente detestaba a Herodes, era muy extraño que le hubiera pasado por alto. Y aquí menciona que su ejército fue destruido porque Dios se había vengado de él al haber tratado así a Juan Bautista. Entonces ya nos da por nombre no solamente a este profeta, sino que además nos da el apodo con el cual también nosotros lo conocemos. Porque Herodes lo mató, dice, aunque Juan era un hombre bueno e invitaba a los judíos a participar del bautismo, con tal de que estuvieran cultivando la virtud y practicando la justicia entre ellos y la piedad con respecto a Dios. Pues sólo así, en opinión de Juan, él sería realmente aceptable. Es decir, si lo empleaban para obtener no perdón por algunos pecados, sino más bien la purificación de sus cuerpos, dado que se daba por supuesto
que sus almas ya habían sido purificados por la justicia. Entonces es una cita bastante, bastante larga, donde explica que Juan Bautista había no solamente sido asesinado por Herodes, como menciona en la primera parte, sino que además él había invitado a los judíos a participar de este movimiento llamado bautismo, ¿no? Es este rito llamado bautismo. Entonces, y explica además de qué se trataba. Vean cómo la cita sigue, es muy extensa. Y cuando los otros, esto es, los judíos corrientes, se reunieron como su excitación llegaba al punto de la fiebre al escuchar sus palabras, Herodes empezó a temer que la gran capacidad de Juan para persuadir a la gente podía conducir a algún tipo de revuelta, ya que ellos parecían susceptibles de hacer cualquier cosa que él aconsejase. Por eso, Herodes decidió eliminar a Juan, adelantándose a atacar antes de que él encendiese una rebelión. Herodes consideró esto mejor que esperar a que la situación cambiara y lamentarse cuando estaba sumido en una crisis. Y así, a causa del recelo de Herodes, Juan fue llevado en cadenas a Maqueronte, la fortaleza de montaña antes mencionada, y allí se le dio muerte. Muy bien. ¿Notan una diferencia respecto a lo que menciona este autor judío, Flavio Josefo, respecto a lo que mencionan los evangelios? ¿Cuál fue el motivo, de acuerdo a los evangelios, por el cual Herodes mandó a matar a Juan, a diferencia de lo que menciona Flavio? ¿Alguien se acuerda? Según yo recuerdo fue porque no me acuerdo si era su hija o una sierva suya o su sobrina, ay no recuerdo, que Herodes le dijo a ella que pidiera cualquier deseo que ella quisiera y Herodes se lo cumplía. Entonces ella pidió por consejo de su madre la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. De eso es lo que me acuerdo. Muy, muy bien. Este, Me parece excelente la narración. Es lo que menciona los evangelistas, pero también mencionan otro motivo. ¿Alguien se acuerda del otro motivo? Ya tenemos uno, según los evangelistas, que es el que nos comenta Pamela, y de una forma excelente. ¿Cuál es el otro motivo? Sí, menciona que se lleva a cabo en un cumpleaños, porque se había casado con la que fue esposa de su hermano, ¿no? así es, y Juan lo denuncia, ¿verdad? Entonces, vean cómo los evangelios intentan explicar lo que está ocurriendo. Y Flavio Josefo también va a dar una explicación del suceso. Y para Flavio Josefo, el motivo de la muerte de Juan es porque Herodes temía que debido a que Juan tenía tanto poder, fortaleza, tanta fuerza de persuasión con el pueblo, que podía levantar una rebelión. Vean cómo aquí ya tiene tintes políticos, ¿verdad? Entonces va a depender del autor la manera en que va a presentar un mismo episodio. Pero lo que notamos es que aquí, en este pasaje extenso de Flavio Josefo, eh, da santo seña, como decimos comúnmente, da indicaciones, el proceso que se llevó, y realmente se ve bastante, bastante completa la cita de Flavio respecto a la vida de Juan Bautista, ¿no? Menciona su apodo, menciona los motivos de su muerte, menciona el, el movimiento de Juan Bautista, y bueno, es bastante interesante ver también esta perspectiva. Flavio le dedica muchos más elogios a Juan que a Jesús, lo que subraya la trascendencia de Juan, ya que este alcanzó esa trascendencia en el contexto de Palestina, incluso por encima de Jesús. Además de que el movimiento de Jesús también no era del agrado de Juan Bautista. Así que hay varios motivos por el cual también pensar a qué se debe de que que Flavio Josefo mencione más al Bautista que a Jesús.
Así que vamos a ver qué sabemos de Juan Bautista, qué sabemos de el movimiento de este profeta. Juan el Bautista nació aproximadamente alrededor del año 7 antes de Cristo, coincidiendo con la fecha en que muchos ubican también el nacimiento de Jesús, por lo que fueron contemporáneos. Según la tradición, Juan nació en un pequeño pueblo llamado Ein Karem, una pequeña población situada a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Y allí podemos ver la foto del lugar del nacimiento de Juan Bautista, según la tradición. También recordemos eso, esto es según la tradición. La originalidad de Juan el Bautista fue presentarse como predicador en el desierto. Esto marca una gran diferencia con Jesús y nos muestra la extraordinaria capacidad de convocatoria que tenía Juan. Se iba al desierto a predicar y decía, si la gente quiere escucharme, que venga al desierto. Y la gente iba al desierto. Entonces, la primer marca distintiva de Juan Bautista va a ser la predicación del desierto. Y eso es muy interesante por lo que más adelante voy a mencionar. Hay un movimiento conocido como apocalíptico, llamado los esenios, que también se va a ubicar en el desierto. La segunda gran originalidad de Juan el Bautista fue inventar el bautismo. Estudios sobre el origen del bautismo han revelado que nunca nadie, antes de Juan Bautista, había bautizado a otra persona. Esto es muy, muy importante de resaltar. Y es que el movimiento de Juan dependió de este rito. Pero lo más importante es que fue auténtico, fue propio de este personaje. Él fue quien comenzó el movimiento del bautismo, el que comenzó el rito como tal del bautismo. El uso del agua como elemento religioso es antiquísimo. Todas las culturas la han empleado. En la India, cuando se sumergen en el río, en China, en el lejano y cercano Oriente, incluyendo el judaísmo. Siempre se utilizó el agua como un medio de purificación, pero eran abluciones personales. Nunca a nadie se le había ocurrido sumergir a otra persona en el agua en nombre de Dios. Juan Bautista fue el primero en tener esta idea. Y quiero aquí mencionar algo muy interesante, y es que en el movimiento religioso judío existían, incluso antes de Juan Bautista, estos ritos de purificación que tienen que ver con el lavamiento personal. No eran ritos que una persona hacía a otra, sino particularmente que llevaban a cabo los sacerdotes. Y eso es bien interesante, porque si ustedes recuerdan las narraciones acerca de Juan Bautista, su papá era, Zacarías, era sacerdote. Entonces es muy probable que a Juan, movido, claro, por el Espíritu Santo, haya sido eh, convencido de que estos rituales no solamente eran para sacerdotes, sino que era algo que tenía que llegar a la gente. Y esto es muy, muy particular de los movimientos proféticos, porque si ustedes recordarán también, Isaías, Jeremías, pertenecen a familias sacerdotales y ellos están observando constantemente la interacción que tienen los sacerdotes con, con el pueblo. Y ellos, al ser parte de las familias sacerdotales, van a entender que hay muchas.
Hola, hola, ¿me escuchan de nuevo? Sí, sí te escuchas. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahora te escuchas. Yo creo que ya volví. ¿Sí? ¿Me dicen? Hola, 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 ¿me escuchan de nuevo? Sí, sí, te escuchas. Sí, te escuchas. Bueno, bueno, perfecto. Ahí ya. ¿Me confirman? Sí, ya te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Muy bien. Entonces, les comentaba que uno de los motivos por los cuales podríamos pensar que llevó a Juan Bautista a tener este tipo de rituales es la manera en que él observaba la práctica sacerdotal desde muy pequeño, desde su hogar, que lo llevó a entender que este ritual no era solamente para este grupo, sino que era también para las personas en general. Y esto nos acerca a un lugar que hemos mencionado
en algunas ocasiones aquí, y es Qumran. Qumran es donde a mediados del siglo pasado se encontraron los famosísimos manuscritos del Mar Muerto. Y es una comunidad que lo que podemos ver en la pantalla es un mikvah o mikve, donde se llevaban a cabo estos rituales de inmersión, ya que las personas consideraban que constantemente tenían que estar practicando esta suerte de ritos para acercarse y para prepararse al momento del encuentro con Dios, para el juicio final. Así que, ¿a qué tiene que ver esto también? Bueno, hay muchos autores que mencionan que es muy probable que Juan Bautista haya pertenecido a esta comunidad de Qumran, ¿sí? Es muy probable que Juan Bautista haya pertenecido al grupo de los esenios en un principio, en un primer momento de su vida, y que posteriormente él se separa de este grupo y comienza un movimiento propio. Esa sería la observación que muchos autores harían, que Juan Bautista pertenece a los esenios, que estuvo en Qumran, pero que en algún momento de su vida él decide separarse, porque él presenta muchas cosas que no se asemejan a los qumramitas, como lo es, por ejemplo, que él se vistiera con piel de camello, porque eso lo consideraban impuro los qumramitas también, que él, al ser célibe, también presentara eh, algunas características en su conducta que no eran propias de un escenio. Entonces él decide separarse y formar su propio movimiento, pero él conserva esta idea de, de llevar a cabo los lavamientos. Sin embargo, él no comparte este mikve, este mikvah, sino que lo lleva a un lugar que para los judíos es muy sagrado, como lo es el río Jordán, y sagrado en el sentido de que fue el lugar donde se llevó a cabo el paso del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Entonces, de forma simbólica, entretejiendo todo esto, Juan traspasa este ritual de los sacerdotes a la gente. En segundo lugar, si estuvo en Qumran y compartió ideas con los esenios, él entiende que es porque el fin de los tiempos se ha acercado. Y en tercer lugar, lo lleva a un lugar que representa el inicio de la vida de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Así que son varias hipótesis, varias ideas que pueden presentarse respecto a lo que motivó a Juan Bautista a llevar a cabo este ritual. Además, hasta ese momento, los profetas de Israel habían anunciado que se acercaba el fin de los tiempos, lo que en lenguaje judío bíblico se conoce como el reino de Dios. Este reino representaba el final de los tiempos, se acabarán las injusticias, desaparecerá el mal, y Dios será nuestro rey. Pero nunca afirmaban cuándo ocurriría. Siempre lo dejaban para un futuro indefinido. Es decir, ellos apuntaban a que esto iba a suceder irremediablemente en algún momento de la historia de la humanidad. Lo veían como algo muy lejano, como algo que probablemente no les tocaría ver. De hecho, el tercer Isaías, la tercera parte de la composición del profeta Isaías, lo va a mencionar como algo que va a ser una nueva creación, y hasta entonces se manifestará el reino de Dios, pero lo maneja como algo completamente lejano, como algo completamente extraño, como una esperanza apartada hasta el futuro. Sin embargo, Juan Bautista también va a ser la primera persona que se presenta diciendo, el momento ha llegado. Prepárense y cambien de vida porque el reino de Dios está cerca, tan cerca que cuando menos se den cuenta, ustedes podrán quedar fuera. Si no se convierten y no cambian de vida, no podrán entrar en el reino y sufrirán entonces el castigo. Así que Juan Bautista tiene estas tres características principales que lo diferencian por completo, que es la predicación en el desierto, el uso de la práctica del bautismo y por último, que el reino de Dios es inminente, ya está aquí a las puertas. Sin embargo,
Hay algo también que caracteriza la visión de Juan y es que al pertenecer o al estar muy cerca de grupos apocalípticos, él va a entender este fin como un castigo, ¿sí? Él va a afirmar que Dios viene con la hoz, que Dios viene con el fuego y que a sus enemigos los va a destruir. Esa es la idea de Juan Bautista, ¿verdad? Que va a contrastar bastante posteriormente con la visión de Jesús también. Algo curioso de Juan Bautista es que no comía pan ni bebía vino, hacía ayunos frecuentes, se alimentaba de las langostas y miel silvestre, cosa que los esenios no hacían. Vestían una túnica de piel de camello, cosa que tampoco hacían los esenios. Algo que cabe resaltar es que los esenios sí bebían vino. Y un cinturón en la cintura, propio de la gente del desierto. Toda su vida era una prédica. Él predicaba que se había de vivir despreventidos en el desierto. Su vida misma, verlo, conocer su ejemplo, era una predicación. Era en todas sus letras un hombre de Dios. Y ese es el testimonio que podemos tener de este personaje tan importante en el texto bíblico. Jesús va a decir de él que no hay otro personaje, no hay otro ser humano nacido de mujer como Juan Bautista. Esa va a ser la afirmación de Jesús. A comienzos del año 27, Jesús, que trabajaba en su taller de artesano, oyó hablar de Juan. Hasta ese momento Jesús tenía unos 30 años y nunca había salido a predicar. Simplemente era un hombre muy espiritual, profundamente comprometido con Dios, pero todavía no se había despertado su vocación. Y esto es algo muy importante que quiero mencionar, y es que estamos acercándonos al texto desde una visión crítica. Y lo que nosotros encontramos en el texto bíblico es que, como mencionábamos la clase anterior, los evangelistas van a tratar aspectos acerca del nacimiento de Jesús y los primeros años de la infancia. Pero de la vida de Jesús, de los 12 años hasta que es bautizado por Juan, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que él se dedicaba en su taller de artesano o de carpintero, como unas versiones mencionan y que ya platicamos en su momento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una mención indirecta donde mencionan a José y el oficio al que se dedicaba, ¿verdad? Entonces menciona a algunos de sus hermanos, pero acerca de lo que él hizo no tenemos mucho conocimiento. Sabemos que Jesús eh, leyó las escrituras, aprendió a leer, era de los pocos que sabía leer y tenía la virtud de comprenderlas de una manera particular, de tal manera que llamó la atención. Sin embargo, no tanta como para ser relevante siquiera en su pueblo. Cuando él predicó por primera vez, según el Evangelio de Lucas, la gente quedó sorprendida. No sabía que él predicaba de esa manera. Y no sé si les ha pasado que conocen a una persona que en la vida había pasado al frente, ahí en sus congregaciones, que nunca tuvo la oportunidad y el día que lo ponen en el rol, de pronto da la mejor predicación que hemos escuchado. Y decimos, bueno, ¿dónde estuvo este hombre todo este tiempo? Y en realidad siempre estuvo allí, pero nadie lo percibió. O sea, todos estábamos compartiendo con él, lo saludábamos, pero de pronto nos dimos cuenta que tenía un don, que tenía una vocación. Y es algo muy similar a lo que pareció con Jesús. Si ustedes leen los evangelios, la gente queda sorprendidísima porque nunca imaginó que él tenía esa capacidad. Así que cuando él aparece en escena, que es ya alrededor de los 30 años, eh, él aún no había tenido una vocación más que su trabajo. Y esto es algo que de manera un tanto pastoral quisiera compartir. Si tú sientes que no tienes todavía un lugar en la iglesia, si tú sientes que aún no te has comprometido lo suficiente, quiero decirte que Jesús tuvo la misma búsqueda. Y su llamado, su particular llamado a realizar la obra que su padre le encomendó, llegó hasta los 30 años. En aquel tiempo la esperanza de vida era menor que la nuestra. Y una persona que tenía 40 años ya había sobrevivido a tantas cosas.
derivado de la guerra, el hambre y las situaciones económicas que atravesaban. Entonces ya era una persona muy adulta. Jesús ya a los 12 años era considerado parte de la sociedad. Ya a cierta edad, como a los 15, 16 años, tuvo que haberse casado. Y mírenlo, está a los 30 años y aún está buscando su vocación, su llamado. Y ese llamado llegó. Y es lo mismo que quiero decirles a ustedes. Si ustedes creen que Dios no les ha dado un don, si ustedes creen que Dios no les ha dado un llamado, al contrario, aún estamos a tiempo y aún Dios nos está llamando. Y nuestra vocación llegará en el momento adecuado para hacer la obra que Dios quiere, porque estamos siguiendo también los pasos de Jesús. Y Jesús estaba buscando su llamado. Así que eso es algo muy, muy importante a resaltar y con motivos de esperanza para todos nosotros y también con motivos de entrega. Jesús buscó con todo su ser el alcanzar el llamado de su Padre. Al escuchar hablar del Bautista, dice el texto que él viaja al sur hasta Betabara, donde predicaba y bautizaba. Así Jesús, a comienzos de este año, alrededor de enero, bajó hasta las riberas del Jordán y se encontró un espectáculo impresionante. Vio a Juan sumergido en el agua, rodeado por una multitud, escuchando su prédica y siendo bautizada. Para Juan, lo más importante no era Dios en abstracto, sino el pueblo que sufría. Así que Jesús se encuentra con esta escena donde Juan está predicando, está confrontando a los soldados, está llamando a la gente al arrepentimiento, y él, al escuchar la prédica de Juan Bautista, eh, decide bautizarse. Juan ofreció un cambio de vida, una transformación, un compromiso con los demás para que todos pudieran salir adelante. Y cuando Jesús lo escuchó, adoptó el mensaje profético dirigido por el Bautista. El impacto fue tan fuerte que, según los 3 evangelios sinópticos, ese mismo día Jesús se hizo bautizar. Y es algo que quiero, que no sé, espero que me pueda yo explicar. Jesús va a adoptar bien, bien, bien. Les decía, y si me escucha de vuelta, Jesús va a explicar, va a adoptar en su humanidad lo que él considera lo más cercano al mensaje de su Padre. Y déjenme explicarles. En la línea del pensamiento judío había muchas posturas de pensamiento, muchas tradiciones, muchas maneras de explicar la ley, de explicar la Torá. Incluso dentro de los profetas había varias posturas distintas. Jesús se va a acercar a la que él considera es la más propia respecto al mensaje de Dios. Y la postura que él toma es un mensaje profético muy similar al de Jeremías. Él va a acercar su predicación y la mayoría de sus citas van a ser de este profeta. Y a quien encuentra en el camino con un mensaje similar, parecido, y de hecho, muchos creyeron que Juan Bautista fue la reencarnación de Jeremías. Cuando Jesús lo escucha, entiende que ese es el mensaje al que tiene que acercarse. Y por eso decide bautizarse, por la situación de compromiso del mensaje que se asemeja a los valores del reino
que él cree propios. Y toma la escuela del Bautista porque sabe, o al menos entiende, que esa es la más cercana al mensaje que está buscando predicar. El mismo Jesús, el bautismo de Jesús, es uno de los acontecimientos más importantes de su vida, porque fue el momento de su despertar espiritual. Fue cuando descubrió su nueva vocación. Hasta ese momento, su vocación había sido ser un buen artesano, un buen judío. Pero entonces, Dios utilizó a Juan Bautista para moldear a Jesús y comenzar así su ministerio. Y aquí voy a colocar una advertencia y es bien importante. Como decía Cristian en la clase pasada, significa peligro. Y es que no debe escandalizarnos que Jesús necesitara una orientación humana. Nosotros, como cristianos, aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, por su naturaleza, por su vida, por todo lo que hizo, por su resurrección. Pero a veces pasamos por alto el aspecto humano de Jesús. Y es en el aspecto humano donde muchas veces podremos aprender más cosas. Y una de esas cosas es que en muchos momentos de su vida Jesús aprendió. Aprendió de varias personas con las cuales él convivió. Permítanme poner unos ejemplos. Un Jesús que aprende. Como un niño, necesitó a María para aprender a caminar, hablar y leer. Como joven, necesitó a José para aprender el oficio. Y como adulto, necesitó a Juan Bautista para descubrir su camino. Y estas son tres de las escenas en las cuales nosotros ahorita estamos mencionando porque estamos al comienzo del ministerio de Jesús. Pero va a haber otras escenas en la vida de Jesús donde Él va a tomar la palabra de otras personas y les va a dar la razón. Por ejemplo, cuando se encuentra a la mujer viuda con su hijo muerto, Jesús le dice, no es bueno que le demos a los perrillos el pan de los hijos. Y la mujer le dice, también los perrillos merecen las migajas que sobran de la mesa. Y Jesús se voltea y le dice a los discípulos, ven a esta mujer, en todo Israel no he visto una fe como la de ella. Vean la capacidad de Jesús de, en su humanidad, reconocer a las personas que están caminando también con Él dentro del mensaje de Dios. Y eso es lo importante, ver en nuestro amado Maestro también su crecimiento. La palabra de Dios dice que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia ante Dios y ante los hombres. Y crecer es aprender. Y Jesús aprende. Jesús constantemente está siguiendo el camino de su Padre y al seguir el camino de su Padre encuentra personas que lo van a acompañar también en ese caminar, que lo van a ayudar, que Jesús necesitó la ayuda de muchas mujeres para poder solventar los gastos de su ministerio, necesitó la ayuda de sus discípulos cuando él se encontraba cansado. Muchas veces también encontró, lamentablemente, la resistencia de ellos y en lugar de apoyarle, lo terminaron obstaculizando. Pero Jesús aprende y Jesús en su humanidad crece y tiene esta capacidad de reconocer la voz de su Padre también a través de otros. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender de Jesús, esa humildad de escuchar la voz de Dios en otros. No sé si esto les hace algunas preguntas, alguna duda. ¿Hasta aquí todo bien? Porque esto es diferente. Yo sé que esto es diferente y muchas veces no se toca en nosotros. Y dice Yasmín Ángeles, claro, se hizo hombre. Esa es la manera más práctica de entenderlo. Se hizo humano. Jesús a veces se nos pasa por alto eso, de que Jesús se humanizó, de que Jesús
tomó nuestras debilidades y las hizo suyas. Entonces, Luis, adelante. Sí, paz. Recordando, no sé si tengo mala memoria, cuando Jesús habla del bautismo, únicamente habla de nacer de nuevo, ¿verdad? Tú comentabas acerca de que Juan fue el primer hombre que inventó este rito, como es el sumergimiento de las personas en el agua. Eh, Jesús también adoptó esta postura, porque obviamente él la practicó, ¿verdad? Pero también él la transmitió a sus discípulos o fue Juan el encargado de transmitirla a los demás. Muchas gracias. Y sí, qué buena observación. Para aclarar, eh, voy a repetir esto. La práctica de sumergirse ya se hacía, ¿no? No solamente por judíos, sino por otras culturas. Lo que hace diferente Juan es que alguien te sumerja, ¿verdad? Entonces, esa es la variación. Creo que sí lo mencioné, pero vale la pena recalcarlo. Es la variación del invento de Juan, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, es la característica, ¿no? Del bautista, que alguien te sumerja, ¿no? Y lo que nos dice la Biblia es que cuando Juan fue encarcelado, Jesús y sus discípulos continuaron bautizando. Entonces ellos continuaron el legado. Así que eh, adoptaron esa postura del bautista y con el tiempo ellos también la practicaron de la misma manera y como vamos a ver más adelante, en algún momento el cristianismo va a superar ese bautismo, pero añadiendo un aspecto vital, que es que el Espíritu Santo no solamente llega a la persona de Jesús en el momento del bautismo, sino también a todos los creyentes. Ese va a ser una adición de parte del movimiento cristiano. Pero muchas gracias, Luis. Es muy interesante la observación. No sé si respondí a la pregunta. Perfecto. Entonces, tenemos esto, ¿no? Un Jesús que va adoptando, eh, que va aprendiendo, que se va moldeando por su Padre, y les repito, se va moldeando por otras personas también, ¿no? O sea, Dios lo está moldeando a través de otras personas. Es lo que tenemos que hacer. Dice, he escuchado que el pueblo de Israel, a través de las indicaciones que se le dieron a Moisés, también tuvieron su bautismo y fue justo cuando cruzaron el mar. ¿Tú sabes algo? Sí, es lo que menciona Pablo. Eso es una interpretación que hace el apóstol Pablo del momento cuando los hijos de Israel cruzaron el mar Rojo, ¿sí? No recuerdo ahorita la cita, pero pon allí apóstol Pablo en Google. Este, apóstol Pablo, el cruce del Mar Rojo, creo que está en Colosenses, si mal no recuerdo. Igual estoy equivocado en este momento porque no lo tengo en la memoria ahorita. Pero sí, Pablo hace esa correlación, ¿no? Él entiende que así como así como los cristianos viven la experiencia de fe, también la vivieron los hijos de Israel, aunque no la entendieron de la misma manera, pero de cierta forma, al vivir esas experiencias con Dios, también atraviesan lo que ahora nosotros atravesamos, ¿no? Entonces los hijos de Israel fueron guiados por, por la nube y por el fuego, y ahora nosotros somos guiados de esta manera, dice Pablo. Y ellos cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados de esa forma, ahora nosotros somos bautizados de esta manera, ¿no? Entonces Pablo está haciendo un paralelismo más que nada, ¿no? Pero como tal, pues es muy bien. Gracias, Pamela. Primera Corintios 10 del 1 al 3. Y es esa la correlación que hace el apóstol Pablo. Sí, esa es su interpretación de la vivencia de Israel que la asemeja con el rito del bautismo, ¿no? Entonces, así como los hijos de Israel lo vivieron, ahora nosotros, como hijos de Dios, vivimos algo similar. Eso es lo que intenta decir Pablo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y creo que aquí ya nos estamos apoyando entre todos. Si no, continuamos. Recordarán
que, como vimos también la sesión anterior, omitiendo los relatos de la infancia y el nacimiento de Jesús, lo que tenemos es que los 4 evangelios van a comenzar con el ministerio de Juan Bautista y el bautismo de Jesús, ¿sí? Entonces, eh, salvo Juan, que va a tener el canto cristológico, todos van a tener este inicio, ¿no? El ministerio de Juan y el bautizo de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Queda claro que entonces que las tradiciones acerca del Bautista son de las más antiguas y se respaldan por un testimonio extrabíblico, que es el de Flavio Josefo. Sin embargo, cuentan el relato del bautizo de Jesús de una manera muy curiosa. Los 4 evangelios presentan versiones distintas. Y cuando uno los lee se pregunta, ¿por qué hay 4 versiones tan diferentes e incluso contradictorias? ¿Sí? Y permítanme, vamos a tomar ese tiempo y, como lo hicimos la clase anterior, pues vamos a ver esas diferencias y cómo obtienen sentido, ¿verdad? La respuesta breve es que el bautismo de Jesús fue un hecho muy escandaloso para los primeros cristianos. Fue algo que de alguna manera lo degradaba ante la figura del bautista y por eso tuvieron que hacer algunos ajustes. Por eso hice esa introducción tan larga, porque quería llegar al punto donde la actitud de Jesús, su postura de aprendizaje y también acerca del reino de Dios fue compartida de la visión del Bautista. Sin embargo, nosotros, como seres humanos, no tenemos esa capacidad a veces de actuar como Jesús. Y lo que tuvo y sufrió la iglesia en el primer siglo fue que constantemente recibió ataques de parte de otros grupos, incluyendo los discípulos de Juan Bautista, donde la figura de Jesús intentaba ser degradada por ellos, haciéndolo menos. Así que los evangelistas tuvieron que tomar una postura y mostrar cómo ese bautizo de Jesús tenía sentido dentro del propósito del reino y dentro del propósito de su ministerio. Veamos, por ejemplo, y recordando esta, esta línea del proceso de estudio de los evangelios, recordarán que el primer evangelio en ser escrito es el evangelio de Marcos. Y lo voy a repetir siempre hasta el cansancio, porque es la única manera de entender el resto del texto evangélico. Posteriormente tenemos a Mateo y por último tenemos a Lucas. Y en un estudio serio siempre se va a dejar como, como aparte, como un texto muy, muy distinto al Evangelio de Juan. Sin embargo, hoy también lo vamos a mencionar para ver algunas características. Entonces comenzaremos con Marcos. Y Marcos nos dice lo siguiente. Visión de Marcos. El primer evangelista que escribe es Marcos. Y miren cómo cuenta el testimonio de Jesús. Dice así: en aquellos días vino, y ese es un añadido mío, un tal Jesús. Y pongo un tal porque en el texto de Marcos al principio Jesús es un desconocido, recordarán. Aparece como un enigma, aparece como una duda, como un misterio. Entonces en el griego así aparece, un tal. Por aquellos días vino un tal Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y ahí termina la cita. Así que, ¿qué podemos mencionar acerca de la versión de Marcos? Bueno, lo que ya comentábamos, que Jesús, al escuchar el mensaje del Bautista, viene desde Nazaret, ¿verdad? Fue bautizado por él y ocurre dos fenómenos. Primero, perdón, tres fenómenos. Primero, que el cielo se rasga. Segundo, que el Espíritu baja en forma de paloma. Y por último,
que se escucha una voz del cielo. Esos son los tres fenómenos que ocurren cuando Jesús es bautizado. Marcos está evocando el acto del bautismo de Jesús como una respuesta a una profecía de Isaías 64, 1 al 2. Los cielos son rasgados y la libertad de Dios aparece. ¿Alguien tiene por ahí ese pasaje? Les agradecería si le pueden dar lectura en Isaías 64, del 1 al 2. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a Quien tu lo tiene lo puede presencia. leer. Amén. ¿Alguien tiene ese pasaje? ¿O alguien ya lo leyó? Y ya lo acaban de leer. El pasaje de Isaías y sobre todo también cómo aparece en el texto en griego son bien interesantes porque el, en la versión que tenemos es Isaías 64, de 1 al 2. En la versión que tenemos dice, se abrieron los cielos, pero en el griego literal dice, fueron rasgados. Y esa palabra que aparece en el griego es como cuando una ropa con una tela es rota y ya no se puede volver a unir. Y aunque se cosa, no queda igual, ya es una rasgadura que quedó permanentemente. Y eso es lo que ocurre en el momento en que Jesús es bautizado. El cielo queda abierto de par en par, queda a, a disposición, queda en la completa apertura en favor de los seres humanos. Y el otro símbolo que aparece es el símbolo de la paloma. Recordarán que en la narración, en la historia del diluvio, nosotros tenemos que para poder reconocer que afuera hay tierra, Noé va a mandar a, a algunas aves y entre ellas va a mandar a la paloma. Y la paloma va a regresar en- con una rama de olivo en su pico. Y eso es símbolo que hay tierra nueva, ¿verdad? Entonces la vuelven y la paloma no vuelve. El símbolo es de que un nuevo mundo está aperturándose. Y eso ocurre en el bautismo de Jesús según Marcos. Esa es la visión de Marcos. En su evangelio, Marcos dice que Jesús vio que se rasgaban los cielos, que el Espíritu bajaba y que la voz del cielo le habló directamente. Tú eres mi hijo amado. Sin embargo, nadie más oyó esa voz, nadie más presenció esos signos, ni hay reacción o diálogo alguno.
todo aparece como una convicción personal de Jesús. Y eso es bien, bien importante. La voz le habla a Jesús. En los otros pasajes y en otras apariciones de la voz divina, va a decir, este es mi hijo amado, a él escuche. Este es mi hijo amado, a él oíd. Siempre va a haber esa mención de que indican a Jesús. Pero en este pasaje de Marcos dice, tú eres mi hijo amado. Está hablando directamente Jesús. Es una convicción personal que Jesús experimenta en el momento del bautizo. Y eso es bien importante de resaltar, al menos en el Evangelio de Marcos, porque precisamente estas características del bautizo en Marcos son las más cercanas a las tradiciones más antiguas. Y aquí presentan sin reparo, sin intentar eh, este, procesar tanto la información como lo van a hacer los otros evangelistas. Los otros evangelistas sí van a enfrentar algunos problemas y van a intentar remediarlos. Por ejemplo, veamos la versión de Mateo. Hacia el año 80, Mateo escribe su versión del Evangelio y hace algunos cambios del relato del bautizo de Jesús. Miren cómo lo cuenta. Ya de entrada tenemos un texto más largo. ¿Sí? Ya de entrada, nosotros vemos aquí el relato en Marcos. Es un párrafo. ¿Sí? Es solamente un párrafo. Y lo que vamos a encontrar en Mateo es ya algunas correcciones importantes. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Vean la primera diferencia. Pero Juan, ¿qué dice? Intentó convencerlo de que no lo hiciera. Esto no aparece en Marcos, ¿verdad? Esto es un añadido de Mateo. Y otra de las cosas que tampoco aparece en Marcos. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo. ¿Y se acuerdan lo que les decía? Lo que les comentaba. ¿Verdad? Aquí va a ver la diferencia con Marcos y es este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos algunas diferencias bastante sustanciales respecto al texto en Marcos. El primero es la negativa de Juan de bautizar a Jesús. ¿Sí? En Marcos eso no aparece. En Marcos Jesús directamente se dirige al bautista y el bautista le da el bautismo. Sin embargo, aquí no, aquí se opone y dice algo que ya nos da la pauta de lo que está pasando. ¿Sí? Y es esta frase. Yo soy el que necesita que tú me bautices. ¿Sí? Aquí precisamente está el motivo por el cual Mateo tiene que hacer estas correcciones. El que, ¿por qué Jesús es bautizado por Juan Bautista? ¿Sí? Aquí aparece el motivo. Por eso Mateo tiene que hacer estas adecuaciones en su evangelio de lo que encuentra en Marcos. Esa pregunta pronunciada por Juan, en realidad, era la pregunta que la gente se hacía sobre Jesús. Se preguntaban, ¿por qué Jesús fue a bautizarse con Juan si en realidad Juan debería haber sido bautizado por Jesús? Es decir, si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿por qué se somete a un rito de conversión que parece innecesario para alguien sin pecado? Y por eso les decía en la larga introducción que hice que el motivo del bautizo de Jesús
y el inicio de su ministerio precisamente tienen mucho que ver. Y es porque a través de su bautismo Jesús recibe su llamado, recibe la convicción de que ha sido llamado por Dios para esta misión. Y esto resuelve esta parte, pero en Mateo lo intenta resolver de otra manera. Mateo añadirá al relato un elemento que es característico de su evangelio. Déjame ahora, porque conviene que así se cumpla toda justicia. ¿Sí? Esa es la visión de Mateo. Para Mateo, el acto del bautismo de Jesús tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Sí? Y esa es la forma en que él lo resuelve. Claro que es una forma eh, que no cubre todos los huecos, pero le sirve a Mateo para entender. ¿Por qué? Porque Mateo tiene ya esta postura establecida en su evangelio. Para él, la justicia de Dios va a ser el motor, el causante de todo acto de la vida de Jesús. Y particularmente en este caso, él, a pesar de que él considera, al igual que sus lectores, que el bautismo debe haber sido al revés, él dice, bueno, el motivo por el cual Jesús decide bautizarse es por la justicia de Dios. Entonces, la justicia supera el llamado, de acuerdo a Mateo. Sin embargo, las comunidades juaninas seguían creciendo y estaban rivalizando con las comunidades cristianas. Y en Hechos 19, del 1 al 7, encontramos un relato donde Pablo, cuando predica en Efeso, se encuentra con 12 hombres que nunca habían escuchado el Espíritu Santo, pero eran discípulos de Juan Bautista. Y eso es muy, muy extraño, porque da a entender que ya en una época avanzada del texto bíblico, o sobre todo de la iglesia, aún seguían habiendo discípulos de Juan Bautista. Y ellos no compartían muchas de las posturas de los cristianos. Así que comenzaron a circular relatos extraordinarios sobre la infancia de Juan Bautista, que un ángel le había hablado a Zacarías, que Zacarías se había quedado mudo como señal de esta revelación, que su madre Isabel era estéril y que había sido curada milagrosamente. Todo esto con el objetivo de engrandecer a Juan Bautista. Por lo tanto, surge la versión de Lucas. Lucas decidirá incluir estos relatos con el propósito de contrastarlos con el nacimiento de Jesús. Y vean esta tablita. En Lucas aparecen prácticamente y simultáneamente. Si ustedes toman el capítulo primero y lo contrastan con el segundo, esto es lo que vamos a obtener. Zacarías busca en oración y Gabriel aparece en el templo. ¿Sí? Zacarías es el que está buscando y Gabriel aparece. Pero a diferencia de ello, el ángel Gabriel busca a María en Nazaret. Si ahí hay una diferencia. El ángel no, no se le aparece a María porque ella lo esté buscando, sino porque es al revés. El ángel lo busca a ella. Y eso es muy importante porque resalta la, la personalidad de María por sobre la de Zacarías, a pesar de que él era un sacerdote. La pone en primer lugar. Zacarías duda del ángel y queda mudo. En cambio, María acepta con fe y humildad. Hágase en mí según tu palabra. Juan, que significa Dios ha hecho gracia, se ve contrastado por Jesús, que significa Dios salva. Y aunque Juan es lleno del Espíritu desde el seno de su madre, Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo. Y si ustedes leen el último versículo del primer capítulo de Lucas, dice que Juan sí crecía, pero que se fue al desierto. Y en contraparte, en Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en conocimiento, en gracia de Dios y ante los hombres. Entonces, allí hay
paralelismo tremendo entre, entre Jesús y el Bautista, precisamente porque Lucas conoce esos relatos que se han generado en torno a la figura del Bautista y no decide ignorarlos, los añade a su evangelio, pero con el propósito de elevar la figura de Jesús y mostrar cómo fue superior su llamado al llamado del Bautista, que a pesar de que fue un ser humano y una persona que cumplió también su propósito en la vida, de acuerdo a lo que Dios le mandó a hacer, pero Jesús era superior en todos los sentidos desde su nacimiento. ¿Sí? Eso es lo que está intentando hacer Lucas. Y vean cómo en el relato de su bautizo, Lucas va a eliminar la figura de Juan. En primer lugar, porque lo que él dice acerca de que no es digno de desatar la correa de su calzado, no se lo dice a Jesús, sino se lo dice a la gente. Dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, indirectamente, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Mateo, Jesús, perdón, Juan le dice a Jesús, tú eres quien me debe bautizar a mí, no yo a ti. Pero en Lucas, Juan dice, no soy digno, pero no se lo dice a Jesús, sino se lo dice a la gente de forma indirecta. Y dice Lucas 3:21, y vean la narración, es mucho más corta. Sucedió que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Pero vean, aquí no dice nada acerca de Juan, simplemente lo inferimos, porque estaba en la escena anterior, pero no lo menciona como lo menciona Mateo o lo menciona Marcos. Dice, y mientras oraba, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y una voz le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, haciendo referencia a la voz profética. ¿No? Pero aquí no aparece Juan en escena. Y por eso es que escojo esta imagen, porque en esta imagen, a diferencia de las demás escenas del bautismo, vean cómo Jesús se bautiza solo y Juan aparece al fondo. Así, así la encontré y es precisamente lo que refleja el Evangelio de Lucas. Cuando lo lean con cuidado, lo notarán. Y dice, un versículo antes, Lucas escribe que el gobernador Herodes lo hizo encarcelar. Es decir, Lucas hace meter preso a Juan antes del bautismo de Jesús para que cuando Jesús se bautice, Juan ya no esté presente en la escena. Evita mencionarlo directamente. Y de esa manera, él intenta resolver el hecho de que era un problema de que Jesús haya sido bautizado por Juan. ¿Sí? Entonces, eh, ¿cuál es el motivo? Un conflicto muy fuerte que surgió en el primer siglo de la era cristiana, que se mantuvo hasta finales del segundo y que era acerca de quién era el mayor. Los evangelistas intentan resolverlo, cada uno de acuerdo a su visión del Evangelio, como lo vimos en Mateo. Para Mateo la solución es la justicia de Dios. Para Marcos no hay nada que resolver porque para Marcos lo que prioriza es eh, el inicio de un nuevo mundo, pero Lucas directamente y sin decir agua va, elimina a Juan Bautista de la escena. Y aunque lo menciona en su predicación, no lo menciona en el momento de que Jesús fue bautizado. Y aquí entrará en escena una, una frase, una palabra que encontramos en teología, que es Sitzenleben. Queda claro entonces que para comprender mejor un texto es necesario entender su Sitzenleben, es decir, su situación de vida. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba pasando cuando el texto
fue escrito. Y cuando entendamos qué es lo que estaba pasando cuando ese texto se escribió, podremos comprender un poquito más los motivos por el cual un evangelio se escribió de una manera y otro evangelio se escribió de otra. Entonces, he allí las diferentes visiones, los motivos, las razones y algunas propuestas que algunos autores dan por el cual aparecen el mismo evento, el mismo suceso, pero descrito de formas diferentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al cierre? Nos queda una lectura más, va a ser un poquito más leve que esta, pero, pero igual tiene su grado de complejidad. Bueno, ya que lo mencionas, dice Pamela, por eso Juan el mejor evangelio. Juan te va a presentar otro problema, y es que Juan dice que Juan Bautista no conocía a Jesús antes de su bautismo. Ahí lo dejó de tarea. Eso, así tal cual dice, antes de que viniera, yo no lo conocía. Así dice el evangelio. Tu emoji. Eso aparece en Juan 1:33. Dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece en él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y directamente el Evangelio de Juan ni siquiera el bautismo, sino el que lo narra es el Bautista. Así que él de plano o sea, si Lucas lo elimina, Juan lo elimina de la escena, el Evangelio de Juan de plano elimina la escena, tal cual. Así que no se salva tampoco no lo quise poner acá porque pues lleva un poquito más de tiempo, pero ya que lo trajiste a cuenta, pues tenía que mencionar, ¿no? Sí, y es que, repito, la escena fue muy difícil para la iglesia del primer siglo, de tratar, de explicar, de comprender, y cada uno le intenta, pero menciona por qué lo elimina. Bueno, estoy haciendo un poquito de, de, de- de discurso, ¿verdad? Respecto a esto, y es porque, como mencionamos en la clase de Juan, hay dentro de la comunidad extraña de Juan el Evangelista, personas que que eran directamente discípulos del Bautista. Entonces, para ellos la escena todavía era complicadísima, o sea, porque ellos seguían todavía con esa escuela. Entonces, mantener la escena era darle todavía más, por así decirlo, más fuego, ¿no? O sea, era motivar todavía el conflicto. Así que directamente él decide eliminar la escena para no continuar con esa discusión, y naturalmente no puede omitir el hecho, sino que coloca la situación en labios del Bautista. Y el Bautista lo dice, pero directamente él no está presente en ese momento, sino que solamente cuando Jesús regresa del desierto, él le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces va a apuntar a Jesús para que esos miembros de su comunidad que fueron discípulos del Bautista hagan lo mismo. Vean ahora a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí? Entonces, por eso es de que él tiene que rehacer por completo la escena, colocando el discurso
en labios del Bautista y apuntando a Jesús. ¿Ok? Entonces sí, él sí tiene un poquito más de conflicto que los sinópticos y por eso es que hace eh, ese, ese cambio literario. Él hace esa corrección directamente para evitar más conflictos con su comunidad. Y realmente, como les comento, estos son por lo que tenemos hasta el día de hoy. Realmente, incluso el estudio está un poco más avanzado, pero así aterrizado es lo que tenemos. Y son algunas propuestas, porque como les digo, pues, y lo hemos comentado hasta acá, no es una verdad absoluta, es un intento de acercarnos al texto. Y claro, va a haber algunos huecos que estas propuestas no van a poder suplir hasta que tengamos más información. Y les digo, eso es lo que tenemos de información disponible hoy respecto a estas dos grandes escuelas que fueron los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan Bautista y el conflicto que existió durante la segunda mitad del primer siglo, ¿no? Entonces, ese conflicto se ve reflejado en los evangelios y cada evangelista va a responder de la manera más adecuada, como considera, para mantener el mensaje central, que es que Jesús recibió el llamado de parte de su propio Padre en el momento en que fue bautizado. Y eso es lo otro que también yo creo que podemos apropiarnos. Creo que es la esencia del mensaje. Y es que los que hemos tenido el gusto de haber sido bautizados como Jesús, fuimos aceptados por Dios y recibimos un llamado especial. A cada uno Dios, a su manera, nos ha hablado y lo hará en su momento a los que aún no se han bautizado. Y verá en nosotros y verá en nosotros ese llamado y ese deseo de seguir su camino, que como Jesús, pese a las circunstancias y determinantemente, él decidió aprender y él decidió seguir a su Padre, por donde quiera que fue. Lo demás es complementario y ayuda a comprender el texto y ayuda a comprender la Biblia, pero en esencia es el mensaje de Jesús, ¿verdad? El que el Espíritu Santo se hizo presente ese día, el que la voz de Dios habló a Jesús primero y después, aunque quizás no lo menciona Marcos, pero después los demás pudimos darnos cuenta, incluso nosotros podemos darnos cuenta que cuando vemos a Jesús, vemos al Hijo de Dios. Así que eh, eso es algo que también obtenemos, ¿no? De estos pasajes que son tremendos, son riquísimos, les digo, en detalles, y si le seguimos escarbando, obtendremos aún más, ¿sí? Así que cerramos con las tentaciones en el desierto, y es el otro pasaje que quisiera compartir, y una lectura breve. Así que vamos para allá. Las tentaciones en el desierto aparecen en los tres evangelios sinópticos. A diferencia del cuarto, menciona que Jesús pasó un tiempo en el desierto luego de su bautismo por parte de Juan. ¿Verdad? Esto es una continuidad de lo que estábamos leyendo. En Marcos menciona que inmediatamente no hay Marcos pausas, él va al grano, él está constantemente en el actor de Jesús y va a haber también algunas diferencias. Es preciso tener en cuenta la comunión de ideas escatológicas, es decir, se refiere al final de los tiempos, y apocalípticas, es decir, este movimiento sectario, y déjenme hacer esa acotación, porque fue un movimiento sectario como tal, porque, como les comenté en algún momento, estos grupos comenzaron a irse al desierto, comenzaron a separarse. Y Jesús tiene relación con ellos, sin embargo, a diferencia de los apocalípticos, Jesús no se separa. Jesús está con la gente. Esa es la diferencia de Jesús. Jesús está en las ciudades, a diferencia de Juan incluso. Juan está en el desierto. Jesús está
en las casas, Jesús está en las calles. Esa es la diferencia entre los apocalípticos, a pesar de que influyen en la manera de pensar del tiempo de Jesús, pero Jesús cambia el paradigma y dice, ahora yo voy a mostrar otra visión que es estar en medio de todos. Esto se puede ver en el hecho de haberse acercado al bautismo predicado por él. Es decir, él retoma algunas ideas, pero así como Juan se separó de los grupos de Qumran, Jesús también en su momento se separa del movimiento del bautista, como lo vimos en algún momento. En la Marcos encontramos una estadía de 40 días impulsada por el Espíritu, la tentación satánica, la convivencia con animales salvajes, asistencia y servicio de ángeles, pero la gran diferencia de Marcos con los otros dos es que no hay una referencia a un ayuno. Y es porque Marcos no va a mencionar las frases del diablo ni tampoco las frases de Jesús. Si ustedes ven el pasaje en Marcos, simplemente dice que fue tentado por el diablo en el desierto y que convivía con las bestias y que ángeles de Dios le servían. Pero el diálogo no aparece. El trasfondo de Marcos parece llevarnos al Salmo 91 del 10 al 11, por su asociación popular entre animales salvajes y demonios de la antigüedad. Hasta hoy en día, en las culturas de Oriente, hay unos seres llamados los jinn, y los jinn son los demonios del desierto, y es que hay en las tradiciones de la gente del desierto la idea que en medio del desierto es el lugar de los espíritus malvados, así que podrían encontrárselos en cualquier lugar. Además, la constelación de Satanás, animales y ángeles es análogo al uso del Salmo 91 en Qumran, y es que en los textos y en los manuscritos del Mar Muerto que tenemos disponibles en Qumran, encontramos esa visión de que en el final de los tiempos, esta tríada, conformada por Satanás, animales salvajes y ángeles, iban a ser el escenario donde se desarrollaría el final de los tiempos. Eso es lo que aparece en los libros de Qumran. Por su parte, en la fuente de los dichos o la fuente Q, aparece tanto en Mateo como en Lucas, y en Mateo y en Lucas sí van a aparecer los dichos de Jesús y su conversación con Satanás, una estadía de 40 días movido por el Espíritu, un ayuno de 40 días, una triple tentación diabólica, y Mateo agrega el servicio de los ángeles al final. En eso coincide con Marcos, pero omite el hecho de la presencia de los animales salvajes. Y Lucas no lo va a mencionar. Él sí directamente lo va a omitir. Este relato es una construcción teológica que puede tener un núcleo histórico. Tras el bautismo, la experiencia del desierto en el contexto de la interpretación escatológica y apocalíptica del mundo, Jesús de Nazaret tiene la convicción de la presencia de Satanás. Esto es una realidad. Esta es la observación que haré. Y es que desde la exégesis histórico-crítica se puede afirmar que Jesús tuvo la convicción de la existencia de Satanás. Eso es una realidad completamente. De que quizás no podemos explicar este fenómeno porque la presencia de seres y espíritus malignos, incluso hoy en día, es difícil de explicar en el aspecto crítico e histórico. Muchos proponen que se debe interpretar como problemas mentales, como enfermedades. Sin embargo, hay algo que es real, y es que Jesús estaba convencido de la presencia del mal en el mundo, y esa iba a ser destruida una vez que viniera el reino de Dios. Por eso él, como agente del reino de Dios, como enviado de Dios, como Mesías, una de sus misiones también era destruir las fuerzas del mal. Esa es la visión de Jesús y eso no se puede negar. Pero eso no quita el hecho de que el relato tiene una construcción teológica, es decir,
¿Cómo es que saltamos de que Marcos simplemente no menciona los dichos y el debate entre Jesús y el diablo a que tengamos un debate estructurado, ¿verdad? Conformado de 3 grandes tentaciones y que estas 3 tengan unas ciertas similitudes? Claro, y un trabajo de parte de los evangelistas en seleccionar ciertas tentaciones y en colocarlas de acuerdo a este contexto. La tradición ha sido elaborada y teologizada. No puede ser entendido como una crónica de hechos ni como un resumen del diálogo real de Jesús con el diablo. Aquí hay una evocación de la tentación de Israel en el desierto. Y Jesús va a representar la tentación que tuvo el pueblo de Dios en el desierto y la va a hacer propia. Jesús dijo, ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, en mis tentaciones. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí. Eso dice Lucas 2 del 28 al 29, dejando en claro que no experimentó las tentaciones un solo día, sino prácticamente en toda su vida pública en compañía con sus discípulos. La vida de Jesús, como se ve, estuvo llena de tentaciones, pero los autores bíblicos quisieron resumirlas solo en 3, ¿sí? Porque este es un número simbólico que aparece muchas veces en la Biblia, con el sentido de totalidad. Entonces, el motivo por el cual se seleccionan, como les digo, es un relato estructurado con el propósito de presentar específicamente 3 tentaciones, porque en estas 3 tentaciones se van a resumir todas las tentaciones que Jesús experimentó en su vida, ¿sí? Y estas 3 tentaciones tendrán una particularidad. ¿Por qué eligieron los evangelistas precisamente estas 3 tentaciones? Las eligieron para trazar un paralelo como lo sucedido con el pueblo de Israel después de la salida de Egipto, ¿sí? Y aquí pueden ver un cuadro comparativo. La tentación en el desierto, Israel, murmuraban por el hambre y exigieron pan. La tentación en el desierto de Jesús, el diablo le propone convertir las piedras en pan. Israel dudaron de Dios y pidieron pruebas como en masa, eso dice Éxodo 17, y Jesús es tentado a arrojarse desde el pináculo del templo para forzar la ayuda divina. Y por último, Israel adoró al becerro de oro y cayeron en la idolatría, pero por su lado Jesús es tentado para adorar al diablo a cambio de poder. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de este pasaje? Bueno, que Jesús va a reflejar a todo el pueblo de Dios. En sus tentaciones, nosotros podemos ver también reflejadas las nuestras, particularmente en primera instancia las de Israel, claro está, por eso es que esta estructura. Pero Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos, y que precisamente ese es el motivo por el cual Él puede compadecerse por nosotros. Así que en sus tentaciones, nosotros también vemos reflejadas las nuestras. Pero que la clave de su victoria es también la que nosotros debemos tomar. A diferencia de Israel, que se vio tentado y constantemente se quejaba, Jesús responde con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, en Deuteronomio 8:3. Arrojarse desde el pináculo del templo para forzar la ayuda divina. Su respuesta, en Deuteronomio 6:16. Y por último, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. En su victoria, nosotros también encontramos la nuestra. Así que, en primer lugar,
respecto a este pasaje, aunque fue un poco más breve, pero lo que quería llegar es que la vida de Jesús en los evangelios resume perfectamente el propósito de Dios para nuestra vida. Hay textos en los evangelios que fueron seleccionados por parte de los evangelistas con el propósito de dejarnos enseñanzas. No fueron escritos con el propósito de simplemente dar testimonio o fe de lo que pasó, en el sentido vago de la palabra, sino que ese testimonio fuera un testimonio vivo y que fuera perfectamente identificable por los que lo estaban leyendo. No eran simplemente historias recolectadas a manera de anécdota, sino que fueron historias elaboradas con el propósito de recordar las enseñanzas de Jesús, pero también de recordar las enseñanzas que la iglesia experimentó y vivió, y que lo ve reflejado también en el pueblo de Israel. De esa manera, Jesús se convierte en el modelo para todos nosotros, porque precisamente son sus vivencias relatadas con un propósito y de una manera particular con la cual podemos identificarnos. Y créanme que todo este trabajo que se puede realizar eh, queda en vano si no entendemos lo principal, que era lo que comentábamos desde el principio. La vida y obra de Jesús a lo largo de los evangelios siempre será un manantial de conocimiento, de fortaleza y de seguridad. Cuanto más nos acerquemos a Él, más entenderemos su sueño, el formar el reino de Dios entre nosotros. Y la promesa que nos da este último pasaje es que el mal no solamente puede ser vencido, sino que un día será vencido para siempre. Así que esas son los dos pasajes que quería retomar con ustedes de manera rápida al último, porque incluso ya veo que hay poco tiempo, pero ese era el sentir, el dar un, una otra mirada a los evangelios, el notar que no solamente son narraciones, no son solamente eh, alguna manera de recopilación de datos, sino que, como lo mencioné en alguna de las clases, es la fe de toda una comunidad, de varias comunidades, acerca de su experiencia con el resucitado. Y esa experiencia tuvo luchas, tuvo conflictos, tuvo escenas duras, difíciles y que no eran capaces ellos de entender, pero con el tiempo y a pesar de las adversidades, ellos pusieron en primer lugar su fe y se apropiaron de estas historias con el propósito de conservar en ellas lo mejor, que es que un día Jesús resucitó, que hoy vive y que un día viviremos con Él. Así que esta es la clase de hoy, chicos, y espero que nos dé la fortaleza que requerimos, también la intención de seguir leyendo, de seguir buscando, de decir, bueno, Dios, quizás no lo sé todo, pero yo sé que tú sabes mejor cosas. Tú sabes las mejores cosas que yo necesito para mi vida. Así que preguntas, dudas, incertidumbres, quejas. Adelante, piedrazos.
Ok, ya tenemos 2 preguntas. La primera es, de parte de Josafat. Dice: ¿existe algún evangelio de Juan Bautista para saber otra posible versión? Como tal, no tengo el dato, honestamente, de esto. Lo que sí he escuchado es que sí ha habido trabajos de encontrarlo, porque tradiciones de Juan hay muchas y muy sueltas. Eso es lo que sé. Honestamente, no he profundizado acerca de ese aspecto, pero es muy probable que sí, debido a que, como bien saben, en esta etapa se produjeron tantos y variados textos, pero como tal no tengo la información disponible, así que lo más sano es ceder, pero le digo, yo considero que sé que hay tradiciones de Juan Bautista que que no terminaron apareciendo en los evangelios, pero que sí están presentes en la historia de la iglesia. Y como tal, un documento desconozco si lo hay. Dice: ¿cómo los evangelistas Mateo y Lucas pudieron ponerse de acuerdo para poner las mismas tentaciones si, según en el mapa que mostraste la clase pasada, estaban muy lejos entre sí? Bueno, el motivo por el cual concuerdan es porque, si recordarás, mencioné también que ellos van a utilizar un documento, como decía hace momentos, es un documento también hipotético, que es el documento Q. Y el documento Q, la fuente de los dichos, eh, es, se cree que llegó a incluso escribirse, pero es precisamente un documento que recapitula todos los dichos del Señor y particularmente, eh, ambos parece, por el hecho de que, como dices, están en posiciones geográficas muy separadas, pero parece que a pesar de eso, ellos logran disponer de ese documento o de ese grupo de dichos que estaba presente en la iglesia y lo ponen por escrito en su evangelio. Entonces, no solamente va a ser las tentaciones, sino el sermón de la montaña lo van a compartir el Padre Nuestro, van a compartir, y estoy mencionando sin hablar de las parábolas, precisamente porque al menos estos tres que te menciono, que son las tentaciones, eh, el sermón de la montaña y el Padre Nuestro, a pesar de que ambos lo comparten, cada uno le da un contexto diferente. Por ejemplo, las, el orden de las tentaciones está, es diferente entre Mateo y Lucas. La primera tentación, ambos la mantienen tal cual, y lo que van a cambiar el orden es entre la tercera y la segunda. Ahí va a haber una diferencia. Y ya con eso nos da a entender de que, aunque disponían de la información, cada uno también le dio su perspectiva. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, eh, Lucas va a mencionar, las bienaventuranzas, pero también va a mencionar algunas maldiciones contra los ricos. Es interesante porque Mateo no lo va a tener. Por su lado, Mateo menciona que el Sermón de la Montaña precisamente es en una montaña, pero Lucas menciona que el sermón es pronunciado en un llano. Por otro lado, lo mismo ocurre en el Padre Nuestro. Aunque el orden es muy similar, cada uno le da ciertas, adecuaciones. Entonces, la respuesta sería esa. A pesar de que se encontraban muy distantes geográficamente, de alguna manera, ambos disponieron o dispusieron del documento Q, y cada uno ocupó el documento de cierta manera que se adecuara a sus necesidades y a su teología.
por ejemplo, vuelvo a lo de las maldiciones de Lucas. ¿Por qué Mateo no las menciona? Porque Lucas va a poner como prioridad del reino a los pobres, porque es una comunidad donde hay esta parte de la aceptación y de la, y de la apertura a los más necesitados. Y por su parte, Mateo es una comunidad bastante bien acomodada que lanzar maldiciones contra los ricos es darse un golpe en el pie. Entonces no sería lo más adecuado porque claramente estaría hablando contra su propia comunidad. De hecho, en tantos pasajes que comparten, va a haber algunas diferencias donde Mateo va a incluso a defender de cierta manera a los ricos, mientras Lucas no lo hace. Directamente comenta que pues hay una prioridad de los pobres, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. El documento Q, el documento de los dichos, estuvo disponible para ambos y cada uno lo adecuó. ¿Y por qué la fuente Q no es considerada evangelio? Bueno, porque como tal, como tal, como te decía, esa teoría surge precisamente hace eh, ya un par de siglos respecto a cómo es que ambos comparten información sin haberla conocido. Y esa información no aparece en Marcos, ¿no? Que es el evangelio base. Y surge como esta propuesta. Entonces, como tal, hasta el día de hoy, para muchos sigue siendo una teoría, pero bastante bien fundamentada en lo que, en lo que comento, que un 33% de Mateo y un 34% de Lucas parece provenir de esta fuente. Entonces, es una teoría bastante bien documentada. Sin embargo, como precisamente aparece dentro de los evangelios, no podría considerarse un evangelio aparte, porque dependemos de ello. Sería cuestión de que en algún momento se encontrara algún vestigio de que como tal este documento existió. Si no, con lo que nos quedamos es que esto formaba parte de las tradiciones orales y que nunca se puso por escrito, ¿no? Entonces, esa sería la otra propuesta, que esta fuente se compartió y lo importante sería que se transmitió y que se conservó 40 años después de la muerte de Jesús de forma oral. Y eso sería tremendo, que también es posible y que también es una propuesta que solamente haya sido transmisión oral y que nunca llegó a ser un documento. Pero, como te digo, esa teoría todavía está en debate entre los grupos. Algunos incluso ya la han rechazado, otros la proponen y constantemente están haciendo algunas adecuaciones por la información que vamos obteniendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que no se puede considerar como tal un evangelio aparte, porque pues lo que disponemos de ella es precisamente lo que obtenemos de los evangelios de Mateo y de Lucas, ¿no? Entonces, es un tema amplio, amplísimo y, y bastante bien debatido todavía. O sea, nosotros lo que ahorita estamos conversando, pues es lo que ya se ha procesado también, incluso lo que un servidor ha procesado. eh, Así que con humildad, pues también reconozco mis limitantes, pero sí podemos ver esas propuestas, ¿no? Hasta el día de hoy. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, ya vamos cerrando. Suéltenlas. Sí, no es así, amigos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad. Sale, Luis, no te quieres quedar.
No, no, fíjate que recordaba ahora, mencionabas al principio algo del Espíritu Santo sin el bautismo, y justamente me acordaba eso de cuando están en el Pentecostés los discípulos, ¿no? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, más no menciona que todos fueran bautizados o que ya hayan sido, que después fueron bautizados, solo eso. Ok, ¿es un comentario? ¿Es una pregunta? Pregunta acerca porque no comprendo, el Espíritu Santo, por lo que entiendo, se recibe cuando somos bautizados. En el Pentecostés se menciona que había ahí un montón de personas, más no que todos fueran bautizados. Dice que en ese instante todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que es probable o fue probable que todos fueran llenos del Espíritu Santo aún sin ser bautizados. Ok, es una pregunta trampa porque me puede costar, ¿verdad? No compartan esto con... Eh, porque claro, estás haciendo una alusión a lo que nosotros como iglesia creemos, ¿verdad? Que en el momento del bautizo, pues recibimos el Espíritu Santo. Y eso es una convicción que tenemos y es cierta, ¿no? De que, sin embargo, aquí va pues algunas apreciaciones, ¿no? Y es que el, el Espíritu Santo, eh, según el, pregunta potente, eh, según el Evangelio de Juan, que también tenemos que tomarlo con esas pincitas, ¿verdad? Eh, dice que el viento sopla donde quiera, y si dije a dónde va, pues nadie eh, eh, compara el mover del viento, ¿verdad? Con el accionar del Espíritu. Entonces yo creo fielmente que así como ocurrió en el Pentecostés, también ocurre hoy en día. Y es que debemos entender el bautismo como una seña, como una marca, como algo distintivo de alguien que es movido por el Espíritu de Dios. Y ese mover del Espíritu de Dios puede ocurrir antes, durante o después del bautismo. Soy sincero, en el momento en que fui bautizado, no siento que el Espíritu de Dios haya sido eh, como tal en ese instante. Ahora que lo veo en perspectiva, veo que Dios me estuvo moviendo desde muy pequeño, desde mis 7 años. Y es en el momento en el bautismo que me di cuenta. Entonces, pero ese mover yo no fui capaz de percibirlo. O sea, tuve que tomar esa convicción y aceptar que solamente de esa manera Dios actúa, ¿no? Y es a través de su poder y de su espíritu. Y esa marca, esa seña, esa característica para todos los creyentes es que en algún momento de nuestra vida tenemos que ser bautizados, ¿no? Entonces, si tú crees que Dios te ha movido, no hay motivo por el cual no tengas que bautizarte. Pero lo otro que también podemos afirmar es que aun cuando no estés bautizado y tú sin saberlo, Dios te está usando. ¿Sí? Y hay algunas personas que quizás se han bautizado por razones equivocadas y Dios así los acepta y sienten ese mover del Espíritu Santo mucho tiempo después. Yo he conversado con personas que me dicen eso, que en el momento del bautismo ellos lo hicieron por otros motivos, por pertenecer a la iglesia, por tomar la cena del Señor, porque alguien les inculcó esto, pero su conversión, su entrega, más que nada, más que conversión, yo le digo, no, su vocación, su llamado, ocurrió tiempo después, ¿verdad? Entonces, como bien dices, hubo personas que sin ser bautizadas sintieron y recibieron el Espíritu Santo el día del Pentecostés, pero ¿sabes qué hicieron inmediatamente?
eso, fueron bautizados. ¿Sí? Entonces, el bautizo sería como una marca, como una seña, como un distintivo de que algo ha ocurrido. Y, y el mover del Espíritu va más allá de eso, no, no supera por completo. Entonces, sería lo que podría responder, ¿no? Entonces, si tú te sientes movido por el Espíritu Santo y, y Dios te está llamando, toma esa decisión y toma esa convicción como Jesús. Y si aún no lo sabes, déjate mover, ¿no? Y Dios actuará. Y en el momento en que Él así ponga en tu corazón ese deseo, podrás darte cuenta que Él ya te estuvo moviendo, que su espíritu estuvo en tu vida incluso hace mucho tiempo, antes que te pudieras dar cuenta, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, mi querido amigo. Es como un sello, ¿verdad? Es como un arca de identidad. Y creo yo que ahorita que vimos el tema de cómo fue el proceso, ¿verdad? De cómo se llevó el bautizo de cero a Jesús, ¿no? Y pasó por estos rituales, después por Juan, cómo tiene esta convicción de Dios y después Jesús la adopta. Yo creo que lo mismo podemos hacer, ¿no? O sea, darnos cuenta que así también ocurre en nuestra vida. Hay cosas que cuando las llegamos a conocer por primera vez, no las conocemos por completo. Es un accionar que hacemos. Pero cuando Dios te toca, todo empieza a tener sentido. Y das la mirada para atrás y dices, wow, Dios siempre estuvo allí. Yo sé que no tiene que ver ya con esta clase, ¿verdad? Pero me gusta mucho esa interpretación que da Jacob cuando huye como como un perseguido, ¿no? De su hermano Esaú. Y dice el texto que ve, ¿no? Una escalera que une al cielo con la tierra. Y que cuando despierta se da cuenta. Dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y ese es el mayor despertar que puede tener un ser humano. El darse cuenta que Dios ha estado todo el tiempo allí. Y eso es lo que podríamos hacer, darnos cuenta. Y pues es el momento de hacerlo. Es el momento de darnos cuenta que Jesús siempre, siempre, siempre está ahí. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Un abrazo. Y pues, primeramente Dios, les avisamos, ¿sí? Nos vemos el lunes. Así que pasa a todos, abrazo y muchas gracias. Paz, Joel, muchas gracias a ti, Cristian, por este curso. Ha sido de mucha bendición.